Te explico arquitectura limpia en 5 minutos. Arquitectura limpia es una arquitectura centrada en el dominio. ¿Qué significa esto? Que el negocio es el que define las entidades y casos de uso principales, así como oíste. Y de pronto te dirás, ¿y cómo va a ser el negocio eso? Bueno, a través de una sesión de Domain Driving Design puede ayudar. Domain Driving Design lo podemos implementar de manera sencilla y tenemos un tutorial de esto en Winecode. De hecho, lo publicamos la semana pasada para que lo tengas allí presente. La cuestión es que después de esta sesión quedan unas entidades y casos de uso que tanto el negocio como los desarrolladores entienden. Y ahora uno dirá, ¿pero qué diferencia habrá que lo hubiera hecho el desarrollador? Pues la diferencia es grandísima. Pongamos un ejemplo a lo largo de esta ilustración que es Spotify. Para las entidades principales puede ser que las tengamos claras, son álbum, canción, artista, usuario, cantidad de cosas. Pero la cuestión es que, digamos, si yo le digo a un desarrollador que por favor defina la entidad canción, muy probablemente va a poner dentro de esa entidad cuál fue el ID con el que se registró esa canción en la base de datos y un montón de data que esté asociada a una base de datos. Entonces eso no es un concepto de negocio, es un concepto técnico. En cambio, si le preguntas al negocio qué es lo relevante en una canción, te va a decir el artista, número de visualizaciones que ha tenido esa canción, el álbum que pertenece, fecha en que se publicó. Cosas que de pronto no tendrían el radar todos los desarrolladores. Entonces miren que una entidad definida por el negocio en efecto hace relación con lo que es el dominio principal de la aplicación, su elemento diferenciador. Por otro lado están los casos de uso. Los casos de uso dicen qué quiero hacer más no el cómo. Y esos qué quiero hacer deben ser también netamente funcionales, nada de conceptos técnicos. Un ejemplo de esto, si yo le pregunto a un desarrollador cómo va a obtener esa entidad canción, probablemente diga, dado un ID en la base de datos, retorno una canción. Pero ¿el negocio pensará lo mismo? El negocio probablemente dirá, dado un artista y nombre de la canción, espero que vuelvas una entidad tipo canción. Eso es muy diferente, ¿cierto? Entonces miren que en ese caso el escenario de use cases o los casos de uso no quedan atados a definiciones técnicas, sino a definiciones del negocio. También en esta capa de dominio hay algo muy importante que se llaman los gateways. Ahorita hablaremos de ello. En la siguiente capa materializamos el cómo, infraestructura. En infraestructura obtenemos la información, exponemos si somos un backend y tenemos helpers. Eso se llaman driven adapters, entry points y helpers. Si eres back, probablemente necesites los entry points para exponer los puntos de entrada en los cuales pueden llamar a tu microservicio. Los driven adapters son para conectarnos con las externalidades, que estos driven adapters lo utilizan tanto frontend como backend, y los helpers son esos elementos que nos ayudan a realizar esas peticiones de obtención de información o formateos o cosas por el estilo. Entonces en infraestructura es donde vamos a utilizar el gateway que definimos en dominio. Ahora sí, ¿qué es ese gateway? El gateway es sencillamente una interfaz que dice qué quiere más no el cómo. Entonces tiene la lista de acciones que se pueden hacer y ya lo que hacemos en infraestructura es extender de esa acción e implementarla, ¿cierto? Ya materializar el cómo. La última capa de la que vamos a hablar es la capa de UI. Esa capa de UI es la capa de presentación. Normalmente el backend no la utiliza, sino nosotros como frontend developers. En esa capa de UI, nosotros vamos a visualizar la data que el negocio quiere ver en la aplicación. No dependemos de infraestructura. De hecho, una buena capa de presentación no tiene entre sus dependencias HTTP ni nada por el estilo, porque no es el encargado de obtener la información, sino que depende de los casos de uso. Entonces, ¿cómo hace para obtener esa información? Bueno, en una cuarta capa, que es la capa de configuración, que esa existe tanto en el back como en el front, es la capa donde materializamos esas configuraciones. Por ejemplo, para el front puede ser que tengamos una configuración que diga
¿cuál va a ser el que resuelva el caso de uso? ¿Qué parte lo va a resolver? De forma que si el día de mañana tenemos que cambiar el endpoint al que vamos, o si tenemos que cambiar inclusive cantidad de información, ya no lo vamos a hacer a través de HTTP, sino que a través de WebSockets. El front debería ser agnóstico de, hey, ¿cómo hiciste para obtener esa información? La capa de presentación no se debería enterar. La única que cambia es la capa de configuración. Ahora, si quieres saber cómo implementar arquitectura limpia en Flutter, puedes seguir este video. Y si quieres saber cómo implementar arquitectura limpia en Angular, estate atento a Winecode que ya casi sale ese video.